Hola, hola Alan, ¿cómo estamos? Hola Orlando, bien aquí, preparados ya para grabar. Perfecto. Eh, Día de grabación consecutivo. Sí, ¿quién nos viera, quién nos ve? Dos Exacto. capítulos en la misma semana. Dos capítulos en semana. Así como hay veces que nos grabamos en 2 meses, hay semanas que grabamos 2 veces en la misma semana. Claro, equilibrando un poco. Claro. Ya Alan, hoy día, ¿qué es el tema que nos convoca? Hoy día vamos a hablar, como spoileábamos el capítulo anterior, de TOC, trastorno obsesivo compulsivo. Vamos a andar un poquito en eso. Y bueno, yo creo que partimos, ¿no? Partimos directamente en lo que es el tema. Sí, dale nomás. Cuéntanos, haz la pequeña introducción de qué se trata esto del trastorno obsesivo compulsivo. De hecho, aquí tengo una definición de TOC según David Clark y Aaron Beck. Es parte del libro de terapia cognitivo para los desórdenes de ansiedad. Aquí sale: el TOC se caracteriza por pensamientos intrusivos no deseados y conductas repetitivas destinadas a reducir la ansiedad asociada, mantenidas por sesgos cognitivos y creencias disfuncionales. Vamos a conversar un poquito de esto, porque el trastorno obsesivo se divide tal cual como dice el propio trastorno. Es un trastorno con obsesiones y compulsiones. Obsesivo compulsivo. Justamente en esta definición hace referencia a esto, a pensamientos intrusivos no deseados como estas obsesiones y conductas repetitivas destinadas a reducir la ansiedad, que son las compulsiones. Vamos a definir también estos puntos, pero a grandes rasgos el trastorno es un trastorno que se caracteriza por la presencia de obsesiones y compulsiones, que las obsesiones podemos definirlas como pensamientos, imágenes o impulsos intrusivos, como este impulso cognitivo. Y las compulsiones son conductas o rituales repetitivos que tienen la característica que busca un poco subsanar la sensación de ansiedad que produce la propia obsesión. La compulsión de alguna forma es la forma natural que busca el propio trastorno para equilibrarse, que en muchos casos lo que hace es exacerbar la propia sintomatología. Perfecto. ¿Qué más? Y, Dale. y no, bueno, es que la pregunta que acompaña de inmediato es como eh, ¿hay diferencia entre o es lo mismo un trastorno obsesivo compulsivo versus un trastorno de la personalidad obsesiva compulsiva? ¿Qué os podéis decir? Hay harta diferencia en general. Las similitudes, por ejemplo, una característica particular que me gusta mencionar en general cuando hablamos de trastornos mentales, ahora que esta segunda temporada es full patológica, dijera, es la prevalencia. En este caso, el TOC es una prevalencia aproximada del 2% de la población. Y lo que se caracteriza es la alta disfuncionalidad. Es estas compulsiones que generan una merma en la vida social, en la vida amorosa, que son características que también tienen en común junto con el TPOC, el trastorno de personalidad obsesivo compulsivo. Pero sí tienen hartas diferencias. Por ejemplo, el TOC involucra lo que llamamos conductas no deseadas. La persona tiene lo que, de hecho, en algún momento conversamos también de esto, que es la conciencia de enfermedad. La persona sabe que estas compulsiones que está haciendo o estas obsesiones no son normales, no es bueno que lo tenga, le molesta tenerlo, se siente propio incómodo por esas sensaciones. El trastorno de la personalidad obsesivo-compulsivo hablamos de un rasgo de la personalidad rígido. Entonces son rígidos con el orden, son perfeccionistas y eso lo consideran como algo adecuado. Es parte propio de su vida, es parte propio para mantener la seguridad, es parte propio para mantener la estabilidad. La conciencia de enfermedad aquí es menor o no existe. Como es parte propia de la propia personalidad, no existe esa conciencia, a no ser que sea un externo, de que aquello que estamos haciendo quizás es un poquito obsesivo, quizás un poquito compulsivo, ¿verdad? Y bueno, y la otra gran diferencia es que nuevamente la persona no está, aquí tengo un término que me gusta mucho, que es egualientes, que es justamente esta definición de la conciencia de enfermedad. Los egualientes es que nosotros somos conscientes que tenemos algo de bases que no nos permite seguir nuestra vida de manera natural. En el toque eso está presente. En el toque está presente eso de que no quiero hacer esto, no quiero contar todos los pasos que doy desde que salgo a mi casa hasta que llego a la pega, no quiero tener que tocar la puerta tantas veces, no quiero tener que limpiar todo, pero hay una necesidad casi impulsiva de querer hacerlo. En el trastorno de personalidad, la compulsión no es por rituales, no es para subsanar esa ansiedad que te provoca la obsesión o el miedo, sino que el ritual es parte del rasgo de personalidad, es parte propia del perfeccionismo propio del trastorno de personalidad. Eso, si se quiere aclarar las diferencias.
Perfecto. No estaba pensando en lo que hablabas recién, que se parece mucho al... Es una variante de hablar de lo ego sintónico o lo ego distónico también, Exacto. que es una forma de explicar lo mismo. Y que son Que hay, características bien, bien particulares que también nos habla del arraigo propio que tiene la propia enfermedad. exacto, como, bueno, lo ego sintónico, lo ego distónico, como dices tú, tiene que ver con el grado de conciencia respecto al problema, que en algunos casos se siente como algo propio de la personalidad y en otros casos se siente como algo con lo que se lucha, con algo distinto. Claro. Así que, bueno, y lo siguiente que te quería preguntar es sobre ejemplos, porque ya de una u otra manera nos has contado de qué trata cada uno, y tal vez pensar esto como con ejemplos, cómo se puede observar esto. En general, bueno, hay varios ejemplos y también vamos a conversar de las características relacionadas a esto. Ya, sí. Los ejemplos de comportamiento que nosotros observamos, que podemos conocer también como el diario común del TOC. El TOC también carece, bueno, en general cuando hablamos de trastorno, justamente lo que hemos trabajado aquí, tiene esta característica que cualquier persona con un poquito más de necesidad de orden al tiro se tilda de TOC. Uh-huh. Pero en general el TOC tiene muchas definiciones, muchas formas de arraigarlo. Por ejemplo, tenemos el repetir tareas. Personas que no pueden salir de la casa si es que no se persignan 5 veces, por ejemplo, o no revisan 7 veces que el horno está apagado. La necesidad constante, que eso pasa mucho en parejas también, que cuando va combinado un trastorno de obsesivo compulsivo con un trastorno de apego ansioso, la persona necesita confesarse completamente cada cierto tiempo. Necesito que me digas que me amas porque yo te amo. Yo te amo, yo te amo, yo te amo y te amo. Y esa necesidad constante es, primero, para una forma de regular su propia ansiedad de la obsesión a través de esta compulsión, de este comportamiento. Y por otra parte, subyace con la propia sintomatología del apego. Por otra parte, tenemos los rituales de limpieza, que eso también, generalmente los rituales de limpieza son los más vistosos. Personas que andan con mascarilla todo el día sin tener una enfermedad de base, o que andan con guantes, o que andan con alcohol gel a cada rato. Pero ya no hablamos de una rutina extrema, hablamos de nuevamente una compulsión, es algo que escapa de la norma. No es una persona, tengo un tío que es súper higiénico y le gusta ordenar todo y pasar cloro por todas partes. Ya, una persona con este TOC o TOC de limpieza no puede vivir su vida si es que no siente que está todo limpio. Una mancha de polvo no es una mancha de polvo para él como para cualquier otra persona. Hay un nivel de impacto mayor, hay un nivel de pensamiento, de intrusión en el propio pensamiento que es mayor también. Claro, y complementando lo que tú dices de ese malestar hacia sí mismo, también impacta la vida de una familia o de las personas que comparten con esta persona, porque al final las cosas que hay en una vivienda no son para compartir, sino son como parte del ritual de la patología de la persona, donde al final la casa no se disfruta, se sufre. Como no se puede tocar algo, no se puede mover, no se puede usar. Es bueno, y vamos a conversar también de los ejemplos como parte de la cultura pop, pero nuevamente es, este es mi espacio, este es mi lugar, se respeta porque es la norma, porque es mi norma. Y cualquier cosa que se escape de la norma desestabiliza la propia base psíquica de esta persona. Se entiende casi como una amenaza. Bueno, lo procesa como una amenaza, de hecho. Sobre todo el toque de limpieza, cuando nosotros pasamos la mano sucia encima de algo, es una amenaza. Algo está pasando en este momento que me está amenazando mi integridad y mi seguridad. Exacto. ¿Algún otro ejemplo que quieras agregar antes de pasar los tratamientos? Bueno, sí, en cuanto a las características principales, como bien habíamos conversado, las obsesiones tienen que ver con la parte del pensamiento, que son pensamientos recurrentes, son pensamientos que también se le puede llamar pensamientos rumiantes, pero sobre todo la diferencia que lo hace con un pensamiento rumiante es que son persistentes e intrusivos. Es este pensamiento cuando hablamos de pensamiento intrusivo, son estos pensamientos con indicaciones, con indirecciones. Y generalmente en nuestro día a día es natural que nosotros tengamos pensamiento intrusivo, pero no es natural que este pensamiento intrusivo tenga tanta fuerza que lo tengamos que hacer a fuerza. Hablamos de una sintomatología a grado cognitivo que moviliza tanto que llega hasta la conducta. Y eso también, en respuesta a eso, tiene las compulsiones, que es el acto físico
para reducir el propio malestar. Y como bien habíamos conversado, algo que tiene característica esto es que las compulsiones, si bien tienen la funcionalidad de alguna forma, es como esta contraparte opuesta, porque si está todo sucio y yo pienso que me voy a enfermar y me voy a morir y me va a pasar algo si es que me infecta una bacteria o me llega algún virus, entonces voy a ordenar todo, voy a limpiar todo y pasar con todo. Finalmente la compulsión es tanto más grave que el propio pensamiento, que la propia obsesión. Por eso hablamos aquí de un trastorno bien completo en cuanto a afecciones, porque en el trabajo es una persona que repite, que limpia no solamente su escritorio, sino el de los colegas, el del jefe, se queda hasta las 12 de la noche limpiando para asegurarse de que esté todo limpio, o que llega tarde al trabajo, a los estudios, porque empezó a contar las líneas por las que iba caminando, o porque podía pasar por cierta calle a cierta hora. Hablamos de normas o estructuras que todos generalmente tenemos, pero en este caso son estrictas. Son estrictas e inflexibles. Nosotros hablamos cuando nosotros somos personas cognitivamente adaptativas, cuando somos capaces de flexibilizar nuestro propio pensamiento en función de adaptarnos a las exigencias propias del ambiente. En el trastorno obsesivo compulsivo, esa flexibilización justamente en esos aspectos no existe. No significa que en otros aspectos no exista, sino que en el aspecto propio de la compulsión no existe. Es únicamente inflexible, es una norma que no se mueve. Eso. Claro, y ahí uno igual puede ir viendo que hay cosas que como personas compartimos, pero es el grado en que se acentúa o lo que limita que de algo de un comportamiento que puede ser provechoso, como el orden, el cuidado, la salud, como al ser excesivo se transforma en un problema. Exacto. Ya. Ahora sí, Alan, le pregunto sobre los tratamientos. ¿Qué tenemos de los tratamientos para el TOC? En cuanto a los tratamientos, bueno, aquí haciendo presencia, la TCC, la terapia cognitivo-conductual, es de las que tiene más evidencia respectivamente justo con esta inflexión. Dentro de la terapia cognitivo-conductual, que hago que cualquier persona que se atendió con psicólogo cognitivo-conductual sabe que el encuadre, lo primero que se dice es: dentro de este proceso buscaremos flexibilizar aquellos pensamientos inflexibles. Esa es la base de la terapia, que es la reestructuración cognitiva propiamente tal. Justamente en el TOC esa es la clave para poder tratar. Lo que hace es poder enfrentar aquellos miedos sin la necesidad de hacer rituales para poder adornar esto que nos sucede, para poder sentirnos seguros, sino también presentar la idea de que igual, de alguna forma igual es desalentadora, de que nunca vamos a estar tan seguros como nosotros creemos. Y es esa inseguridad también abrazarla un poco, es entender de que podemos estar preparados para todo, pero algo malo va a ocurrir igual. Y que estemos preparados nos da la sensación de seguridad, pero nos está quitando libertad al mismo tiempo. Y cuando hacemos esa resta y suma, dentro del trabajo cognitivo-conductual lo que se hace es identificar cuáles son estos temores, cómo podemos enfrentar estos temores de manera adecuada, a nuestro ritmo, ¿verdad? Y estableciendo patrones a lo largo del tiempo, sin tener que adornarnos con rituales para sentirnos seguros, sino entender de que nos vamos a sentir inseguros en algún minuto y también está bien. No hay por qué evitar esa sensación de inseguridad. También cambiar ideas exageradas o estos patrones de: si algo está sucio, me voy a contagiar, me voy a enfermar y me voy a morir. Que hablamos de un sesgo cognitivo que es la catastroficación o pensamiento catastrófico, que es del punto A me voy inmediatamente al punto Z. E ignoro todas las letras que hay entre medio porque entiendo de que si yo me enfermo me voy a morir. Y que la realidad en el proceso terapéutico no podemos decir que no es así, porque efectivamente la gente se enferma y se muere. Pero dentro pasan muchas cosas entre medio. Y nadie, ninguno de nosotros, ni el mejor médico del mundo puede entender de que ocurra un evento A, por ejemplo, te des la mano con una persona que no se lavó las manos, va a llevar inmediatamente a que tú te enfermes y te mueras. Hay que intentar, en este proceso cognitivo-conductual, lo que se intenta es establecer nuevos patrones de pensamiento para que no sean tan rígidos y sobre todo para poder adaptarnos mejor a las situaciones. Si me doy la mano con alguien que no se lava las manos, me puedo lavar las manos yo después, sin ningún problema. Pero no necesito limpiarle la mano a él en el momento. Bien. Y respecto, por ejemplo, a otros tratamientos que hayan ido saliendo o que sean complementarios a la terapia que tú utilizas,
Bueno, algo que igual es divertido y siento que igual es interesante, tiene que ver con las nuevas generaciones de la terapia cognitivo-conductual. La tercera generación, que es la terapia de aceptación y compromiso, en general tiene muchos beneficios. De hecho, justamente la tercera generación es la generación con más estudios científicos, es la que se hace más exámenes, es la que se hace más investigaciones. Y aquí también de donde nace la terapia de aceptación y compromiso y el mindfulness. Aquí lo que se hace es nuevamente luchar los pensamientos, aceptar que la realidad no es algo que nosotros podamos controlar. Hay cosas que nosotros podemos tener el control si nosotros nos lavamos las manos cada cierto tiempo de manera regular. Nos vamos a asegurar, vamos a estar más tranquilos, pero no es necesario que esto se convierta en una compulsión para poder estar tranquilos. Se refuerzan los valores propios de la persona y el enfoque nuevamente está en el presente más en lo que qué podría pasar. Nuevamente la terapia, o sea, el trastorno obsesivo compulsivo es una terapia que está muy arraigado a lo ansioso. Es el propio pensamiento ansioso maxificado por 1000, y en base a esto nacen respuestas para poder regular esta propia ansiedad. Entonces lo que se enfoca con el trabajo de aceptación y compromiso y el mindfulness es aceptar que la realidad que podemos controlar y que podemos mantener es la presente. Pero las cosas que pasen de aquí al futuro o las cosas que pasaron en el pasado son cosas que no podemos regular, no podemos controlar hasta el momento en que ocurra. Es entender que cualquier cosa ocurre en base a su tiempo, y lo que busca también el objetivo propio de esta terapia es enfocarse en el presente, vivir con más libertad y sobre todo quitarle un poco el poder a la propia compulsión y a la propia obsesión. Ok. Oye, ahí viene una pregunta súper buena, pero es un paréntesis pequeñito, así como de esas cosas que nos colocan en apuros a la psicología y a la psicopatología. ¿La obsesión es parte de la mente del paciente o es una idea que no es propia de la mente del paciente? ¿Cómo lo ves tú? Es parte propia de la mente del paciente. Nosotros en general entendemos la obsesión como esta propia ansiedad aumentada, como esta propia ansiedad como vitaminizada, que me acuerdo que decía un colega en algún minuto. Es parte propia de la persona. Nosotros en general tenemos pensamientos ansiosos y es natural tenerlo. La ansiedad es parte propia de nuestra vida y es aquello que también nos ayuda a sobrevivir. Cuando el problema se genera, que de hecho igual es una pregunta interesante, que cómo se genera el propio TOC. Cuando se genera esta necesidad de cumplir una norma para evitar catástrofe, para evitar que algo terrible ocurra, es cuando ya el pensamiento ansioso se transforma en obsesión. Y ahí ya nuestro pensamiento propio de tengo miedo de que esto ocurra se convierte a esto va a ocurrir. Se convierte ya no en una posibilidad sino en una certeza. Nuestro pensamiento empieza a adquirir un nivel de poder, de intensidad, que es molesto para la propia persona, ese propio pensamiento. Y la dificultad radica en eso, en regular y acallar un poco ese ruido mental. Ya, perfecto. Te pregunto porque igual dentro de las diferentes propuestas para trabajar con estos problemas de salud mental, también he escuchado a colegas que les dicen a sus pacientes que las ideas obsesivas no son propias. Entonces después los pacientes quedan con algunas personas confundidos como de dónde surgen sus ideas, si no son mías, cómo las pienso. Ya, pero bueno. De hecho, como arraigándome un poquito de ahí, bueno, entendiendo también de que, nuevamente, para entenderlo, siento que la forma igual de dejarlo más claro, como en cuanto a la psicoeducación, que igual va incluido dentro del tratamiento, entenderlo como una ansiedad es fácil de escribirlo. Ahí la ansiedad, como definición del libro de ansiedad que hicimos en algún minuto, es que la ansiedad es una emoción que funciona para poder nosotros adaptarnos como seres dentro del mundo, como animales de alguna forma, que todos los animales tienen cierto nivel de ansiedad, y que eso nos hace proyectar ciertas herramientas para poder enfrentar eventos catastróficos o eventos peligrosos. Cuando esta ansiedad se exacerba y se genera como una potencia, ya no como una duda, sino como una certeza, genera un temor. La pregunta interesante es cuando se exacerba, ¿qué cosas lo exacerbó? Lo típico que uno escucha en gente con TOC o gente con trastornos ansiosos es: tenía papás súper sobreprotectores, vivía en un ambiente peligroso, antes no miraba para los dos lados de la calle antes de caminar, pero vi que una persona la atropellaron. Son pensamientos que
bien arraigado por eventos específicos o por crianzas o por comentarios externos, y eso alimenta la propia ansiedad y lo alimenta al punto de convertirla en una obsesión. No puedo quitarme este pensamiento, un pensamiento que se queda ahí con uñas y garras, a diferencia de un pensamiento ansioso, que un pensamiento rumiante se mantiene ahí durante un rato pero después se va. La obsesión no, la obsesión se mantiene ahí, se queda ahí porque es un peligro constante. Es ese temor de que en cualquier minuto algo me va a ocurrir, y cuando ocurre algo similar es la sensación de seguridad de la obsesión de yo sabía que iba a ocurrir. Ajá. Bueno, aclarado eso, vámonos con cuáles son, por ejemplo, las dificultades que pueden aparecer en el tratamiento, qué cosas, si alguien se da cuenta que sospecha que necesita consultar por esto, o tal vez algún ser querido, cercano, ¿qué le podríamos comentar respecto a lo que se va a encontrar en el proceso de un tratamiento? Se van a encontrar con varias cosas. En general, el TOC es un trastorno que se trabaja, como la mayoría de lo que hemos conversado en los capítulos, conjuntamente con psicología y psiquiatría. Suele ser un trastorno que va muy de las manos los dos. Primero porque nuevamente la psicología lo que trata de hacer es flexibilizar estos pensamientos, identificar nuevos patrones de conducta, como a reentrenar nuevamente la mente y el cuerpo. Pero en cambio la psiquiatría también, que viene muy de la mano, es quitar un poco o disminuir los niveles de compulsión existentes, para que la persona también pueda existir dentro de su mundo, pueda ser adaptativa dentro de su mundo, sin que esta compulsión también genere tanto problema. Y de hecho justamente en la psicología, nosotros justamente en el TOC de hecho, el trabajo con medicamentos es más que necesario, en algunos puntos es obligatorio, porque el TOC, la obsesión a veces está tan arraigada que el propio tratamiento psicológico no puede excavar más profundo, no podemos flexibilizar ningún punto, a menos que haya una diferencia química en el cerebro. A menos que la propia persona esté un poquito más medicada para poder disminuir la propia resistencia de la obsesión al tratamiento. ¿Y qué otras cosas nos vamos a encontrar dentro de este proceso? Son las dificultades, que es... el TOC es nuevamente una sintomatología muy de base relacionada con la ansiedad, pero como cualquier trastorno que hemos conversado y como cualquier otra cosa que hemos hablado aquí, tiene muchas comorbilidades. Y es cuando se nos complica un poco más la pega, que es cuando presenta comorbilidad con la depresión. En general también vemos casos con esquizofrenia, trastornos obsesivo compulsivos, con delirios, con diferentes tipos de alucinaciones. También es algo común. No es tan común, pero sí se puede presentar casos con TOC y trastorno de personalidad obsesiva compulsiva. No es tan común, en general, de hecho lo estuve investigando porque me llamó la atención. Ahí tienen que hacer el diagnóstico bien nomás. Claro. Sí. Dale. No, es que claro, lo que pasa es que como yo creo que eso tiene que ver como, por una parte los manuales clasificatorios son súper útiles porque nos permiten, como te puedo decir, tener un lenguaje en común para tomar decisiones. Exacto. Pero resulta que cuando existe tanta comorbilidad hay que replantear las categorías diagnósticas porque dejan de ser representativas. Y es como ocurre que dos categorías diagnósticas se presentan con demasiada frecuencia juntas. Yo creo que ahí hay que hacer investigación de la clínica y no dar eso como porque existen algunas herramientas psicológicas para diferenciar trastorno de personalidad de otros trastornos. Sí. Pero no solamente eso, como igual hemos hablado de otros trastornos de la personalidad, como el borderline, que se presenta mucho con comorbilidad de los trastornos del ánimo. O se hace muy difícil de repente diferenciar entre trastorno afectivo bipolar y los clúster B, que son impulsivos o emocionalmente inestables. No, como que creo que ahí hay que hacer buenos estudios. Sí. Buenos estudios. Se me hace sospechoso de repente cuando dos categorías comienzan a chocar tanto. A ser tan... Sí, sí. Bueno, de hecho, como tú mismo dices, en los propios manuales sale como la característica principal es que es esto sin presentar características similares a esta. Eso es algo que es transversal en todos los diagnósticos, por eso uno igual diagnostica con ese hilo de
ya, presenta esta sintomatología, presenta este estado anímico, presenta esta idea, esta velocidad del pensamiento, todo eso, es similar a este, y que de hecho nosotros sabemos que también de que hay muchos trastornos que tienen muchas características similares, pero en lo que nosotros nos quedamos más es cuáles son las características centrales del propio trastorno y cuáles son las características centrales del propio paciente. Exacto. Si este paciente, de hecho una cosa clave, si este paciente entiende que sus compulsiones, sus obsesiones no tienen sentido, o que lo hace sin querer queriendo de alguna forma, ya no tenemos la diferencia diagnóstica ahí mismo. Sabemos si tiene esa característica, que es consciente de que sus compulsiones no son naturales o no son normales, entre comillas, entendemos inmediatamente que es un TOC. Pero si la persona tiene esta conciencia de que, o inconsciencia, de que sus compulsiones para salvarse, es una forma de vivir bien en la vida, que es lo correcto, hablamos de algo más relacionado con su propia personalidad. Pero nuevamente hay características temporales, características propias de la persona, y la propia conciencia de la persona. Claro, es como esa, a ver cómo lo podríamos decir, como esa coherencia interna entre una forma habitual de pensar, de sentir y de comportarse, como es de larga data, pasa a ser algo más cercano a la personalidad y no como un síndrome que se presenta sobre una personalidad dada. Exacto. Claro. ¿Qué más? Bueno, en cuanto a otra cosita que incluye un poquito lo que te me preguntabas, es cómo es la vida también un poco de la gente que vive con el propio TOC. En general, un TOC que está regulado, una persona con trastorno obsesivo compulsivo con tratamiento, es una persona completamente adaptativa. No vamos a diferenciar a una persona TOC con una persona no TOC si la vemos en la calle, probablemente. A nadie, a ningún trastorno vamos a diferenciarlo si la vemos en la calle. Sí. Lo que sí tiene características importantes cuando no está tan regulado, no está tan trabajado, es este trastorno en particular, junto con la obsesión y la compulsión, es muy vistoso, por tanto genera mucho impacto en la vida social, en la vida laboral, en la vida estudiantil y sobre todo en la propia seguridad de la persona. Porque nuevamente yo sé que esto que estoy haciendo está mal, pero no puedo regularlo, no puedo controlarlo. Es la misma sensación de cualquier persona que llega con un trastorno depresivo mayor, que es: yo antes no me sentía así, pero no sé cómo dejar de sentirme así. Es un poco esta incongruencia de tengo esta sintomatología que sé que quizás no está bien sentir, o que no entiendo cómo regular este sentir, y me siento culpable por sentirme así. Me siento culpable que la gente tenga que adecuarse a mí. Y esta culpabilidad también exacerba otra sintomatología, que es lo que hablamos también como junto con las otras comorbilidades de trastornos anímicos. Entonces afecta el empleo, afecta las relaciones de pareja, afecta la salud mental. Es muy importante ahí la detección y el tratamiento temprano para poder trabajar en función de la adaptación en estos ambientes. Perfecto. Ya. A ver, y el tratamiento, ¿qué más podríamos agregar respecto, por ejemplo, a la medicación? ¿A alguna cosa en particular de eso? En la medicación, en base a la misma línea, son ansiolíticos y antidepresivos. En algunos casos también son antipsicóticos. Lo que se busca generalmente es disminuir el nivel anímico propio del trastorno, la disminución del ánimo, los propios pensamientos ansiosos, pero sobre todo lo que se busca con la medicación es regular los propios tics, las propias compulsiones, que es justamente la parte más vistosa. Cuando regulamos la compulsión es más fácil entrar en el tratamiento psicológico. Bien, mira, yo creo que a propósito de lo que estamos conversando, de repente hay muchos usuarios que se asustan cuando le indican un medicamento y lo buscan en internet, sí, y creen que solamente se utiliza para una cosa. Y existen distintos medicamentos y distintas combinaciones que se va adecuando según la necesidad de la persona. Exacto. Y que de repente, por ejemplo, una persona que le dan un medicamento que originariamente fue creado y pensado para un cierto problema de salud y después se descubre que tiene efectos positivos en otro problema de salud, eso hay que aclararlo con el médico tratante que les indica el medicamento. Sí, de hecho, qué bueno que dice eso. La gente que está tomando medicación por psiquiatra o médico general, pregunte qué está tomando, que le expliquen qué están tomando, para que ustedes no tengan la pega después de buscarlo, porque como dice Orlando, dice, no, él viene por depresión, estoy tomando un antipsicótico. Y no te explicaron por qué y te quedas tú con esa duda como,
¿estaré bien? ¿Estaré peor de lo que pienso? Claro, se asustan con el nombre, po. Y los antipsicóticos se utilizan como ansiolíticos o sedantes mayores en distintos cuadros. No necesariamente la persona tiene que tener esquizofrenia para tener un antipsicótico. Lo otro, Alan, que te quería compartir era el que habitualmente cuando se hace el diferencial entre esquizofrenia y este tipo de problemas, hay que recordar que en la psicosis la mente no está organizada de manera coherente a largo plazo. Entonces, cuando son pacientes psicóticos, presentan pseudo obsesiones. No es la obsesión que tú describiste y que has conversado con nosotros. Tiene una apariencia, pero no es consistente, no es ordenada, no es coherente y no se mantiene. Entonces, tiene como un lejos obsesivo, como una... Claro. Entonces, claro, eso es como una de las diferencias como claves que de repente se confunden. Exacto. Buena información ahí. Sí. ¿Qué otra cosa más? La vida, como el pronóstico de una persona que tiene TOC a largo plazo, así con los años. Pensemos en alguien que fue a psiquiatra, fue a psicólogo, cumplió sus controles, sus indicaciones. ¿Qué se puede esperar el curso de esto? El curso de esto hablamos de que es un trastorno que en general con un buen tratamiento, con tratamiento regulado, con un tratamiento temprano también sobre todo, que nuevamente como es tan vistoso es fácil notar cuando esto va evolucionando el propio trastorno. Entonces cuando lo alcanzamos a buen tiempo, incluso si lo alcanzamos tarde y el tratamiento es adecuado, el tratamiento es riguroso, tenemos una persona adaptada, tenemos una persona sin mayor problema, que probablemente las obsesiones quizás estén presentes, pero en mucha menor medida, con mayor capacidad regular. Las compulsiones ya no son tan presentes o no son esta necesidad de hacerlo sí o sí, ¿verdad? Si no salgo con esta polera me duermo todo el día. No son compulsiones ya tan inflexibles. Hablamos de que se logra un alta cuando los pensamientos o esta estructura ya completamente rígida logra flexibilizar y adaptarse a ciertos ambientes, a ciertos contextos. Y la propia persona lo nota también, porque entiende que ya puede hacer su vida diaria como el resto también. Ya no tiene estas características que resaltan sobre otros. Entonces ya no tiene estas manifestaciones propias de su mente que le hacen como para estar tranquilo, sino que su propia mente tiene la capacidad de regularse para estar tranquilo. Perfecto. Oye, y si hemos hablado de esto, ahora quedan los mitos sobre qué mitos podemos derribar asociados a las personas con TOC. Como todos los trastornos tienen su mito, como te decía al principio, el TOC no queda fuera dentro de esto, como cualquier persona ordenada que le guste como hacer las cosas de alguna manera, el típico compañero de curso que le gustaba tener la regla justo al margen del pupitre, ¿verdad? De la mesa. Como no, eres súper TOC de tu parte. No, el TOC es un trastorno súper complejo. Hay una frase típica que es todos tenemos un nivel de obsesión, o todos tenemos ciertas obsesiones. No es lo mismo tener rutinas, no es lo mismo tener pensamientos marcados o pensamientos estructurados que un pensamiento rígido, que una estructura cognitiva que nos rigidice frente a la vida. Entonces, no es lo mismo una obsesión que una necesidad de orden. Si alguien desordena su mesa, da lo mismo, desordena la nuestra, ¿cachai? Y si desordena la nuestra, la ordenamos de nuevo. Cuando existe la obsesión me desordenaste la mesa y tengo que hacerlo rápido porque si no el mundo va a explotar. Es casi esa es la sensación un poco. La otra típica es el TOC, es solo estar ordenado limpio. El tipo de pensamiento es, esta persona es TOC, entonces debe ser súper limpia, ser súper ordenada, debe trabajar súper bien. En general no necesariamente. En general el TOC el TOC de limpieza está justamente adecuado a ese margen, pero en todo lo que tiene que ver respecto a otras características no presenta ese TOC. Por tanto puede que sea el resto de su vida desordenado, sea desorganizado con su familia, con sus amigos, con su propia persona, que llegue tarde a los lugares, que es en un aspecto en particular, o en ciertos aspectos en particulares, pero no es que sea durante toda la multidimensionalidad de la persona sea una persona con obsesiones y compulsiones. Es cierto aspecto, por eso es tan dirigido también.
Sí hay TOC con multidireccionalidades, pero también no suele ser general, no suele ser algo que está planteado en todos los aspectos de la vida. Claro, igual es que eso es una acotación súper buena, Alan, porque eh, cada persona tiene distintas dimensiones o áreas de su vida, pues, entonces es muy difícil que ese orden y perfeccionismo se logre capturar en todas las dimensiones de la vida. Exacto. Todo lo contrario, lo que tú nos has compartido hoy día es que estas obsesiones y compulsiones interfieren. Entonces, en la medida en que se sigue agravando, tú vas perdiendo funcionalidad y afecta la ejecución de muchas tareas. Entonces, es poco probable que eso ocurra. Ya, ¿qué otra cosa más nos tienes, Alan? Bueno, lo que me preguntabas también como más allá de mitos y realidad, algo igual importante mencionar del TOC es un trastorno muy, como decía, muy vistoso. Me refiero a vistoso que afecta en el área cognitiva y el área conductual. El área conductual es la forma en la que podemos verlo, la forma más tangible de observarlo. Y la forma cognitiva es este aspecto más interno, el propio mundo interno. Entonces vemos un sufrimiento externo, porque la gente también te juzga, porque la gente también te ve, la gente también te aleja, te aísla, por estas propias compulsiones y estas obsesiones propias. En raíz de las propias compulsiones empezamos a aislar nosotros, empezamos a sentirnos desvalorizados, empezamos a sentirnos menos importantes. Entonces sí hay una sintomatología de base que es importante tener en cuenta, que la persona no quiere ser así nuevamente. Cuando hablamos de un trastorno mental, hablamos de que hay sintomatología y hay una química en el cerebro y hay características propias del contexto que dificultan la adaptación a esto. De hecho, justamente aquí tenía notado como algunos personajes de la cultura pop relacionado con esto, y el típico que cae de cajón aquí es Sheldon Cooper de The Big Bang Theory. ¿Por qué? De hecho, esto se relaciona mucho más a un trastorno de personalidad obsesivo compulsivo. De hecho, vos igual lo noté. Porque aquí hablamos de una persona que, los que habían visto la serie, tenía su asiento en el sillón, que era un asiento en particular porque tenía mejor llegada de luz, porque llegaba menos corriente de aire, y era su asiento, y nadie se podía sentar en su asiento porque era su asiento. Y una regla una regla que todos los del departamento respetaban, y una regla tan importante que nada podía escapar. Pero ¿por qué la diferencia del TOC y el trastorno de personalidad? Porque el personaje de Sheldon Cooper no era consciente de que esto era una norma demasiado rígida. De hecho, para él era lo adecuado. Eso se respeta y este es mi espacio, yo lo cuido, y aquí me tienen que respetar. Y al lugar que iba buscaba su espacio y se sentaba en todos los asientos, y nadie más se siente aquí. Él entiende dentro de la propia serie que eso es algo para él que es lo normal y es lo adecuado. Entonces siento que es un buen ejemplo del trastorno de personalidad obsesivo compulsiva. Alan, lo puedo desafiar. Le puedo colocar un desafío interesante. A ver. Que puede ser ahora o puede ser por un capítulo después, porque igual uno a Sheldon lo podría ver dentro del espectro TEA. Sí, de todas maneras. ¿No es cierto? Hay muchas características que pueden hacer el Sheldon. Bueno, igual como se escribió el propio personaje, es un personaje que presenta características de hartos tipos de trastornos. El TEA es probablemente el que más resalta de alguna forma en cuanto a lo social, porque lo que se ve en la serie. Pero sí es un trastorno, es una persona con tantos trastornos que es demasiado complejo de ver en la realidad. Sí. Bueno, en algún otro momento tenemos pendiente hablar sobre TEA. Sí, quedó en las notitas. Pero para efectos de intentar graficar la diferencia entre el TOC y la personalidad obsesiva compulsiva, va quedando bastante claro. ¿Qué otro personaje de ficción tienes como para ejemplificar lo que hemos hablado? De hecho tenía otro personaje que era Monk, que es de una serie que se llama Monk, que es un detective que tiene la obsesión de limpieza, donde ella es propio consciente de que es algo que escapa un poco de su fuerza. Pero también quería agregar como una breve recomendación, que es una película que a mí me gusta mucho, una película española que se llama Toc Toc, que es justamente de una terapia grupal con mucha gente con diferentes compulsiones y obsesiones. Hay una persona que no puede pisar las líneas, una persona que tiene que repetir las últimas sílabas de lo último que se dijo, otra persona que tiene que persignarse antes de salir,
otra persona que tiene que contar las cosas cuando pasan, cada número que se presenta tiene que contarlo. Entonces, igual siento que es una forma que, a pesar de que es una comedia, que es una película igual bien relajada de ver, sí presenta de manera adecuada los trastornos. Es súper respetuosa también la película en ese ámbito. Bueno. Y un personaje histórico que yo no lo sabía, pero haciendo esta pauta lo busqué. Nikola Tesla mostraba rituales numéricos. Él tenía la obsesión de el número 3. El número 3 es la limpieza. El número 3, cualquier cosa que hacía, 3. Y si es que hacía algo de a 2, tenía que terminarlo con un 3. De hecho, algo que es un guiño que se le hace a la propia serie de Big Bang Theory, que por eso Sheldon tiene que tocar 3 veces la puerta de Penny para poder entrar o para que puedan interactuar. Es un guiñito ahí bien interesante. Bueno. Interesante personaje. Cada vez se estudia más, sobre todo ahora con todo lo que es energía o más bien conectividad a través de Wi-Fi y todas esas energías que él descubrió. Buen personaje te sacaste. Sí, un personaje bien entretenido. Bueno, y que igual en virtud de lo que conversamos el capítulo pasado también, las grandes mentes también presentan trastornos y finalmente las mentes son mentes. No, sí. Que sea una mente sana significa que sea una mente destinada al éxito, ni que sea una mente enferma, sino una mente destinada a la oscuridad. En general nosotros vivimos en matices, vivimos mucho en grises. Sí, bueno, y además que la idea de éxito es una idea nueva, que es más propia de las últimas décadas que una idea que ha acompañado a la humanidad. Como dices tú, existe esas posibilidades de distintas combinaciones de grados de afección, de trastornos, de genio. ¿Quién lo llama, Alan? ¿Quién lo llama? ¿Aló? ¿Sí? ¿Ya? ¿A qué hora? Ya, ahora sí, que me vienen a buscar ahora. Están esperando abajo. La policía. Ya. vamos terminando con esto. Llegó la policía. Ay, cachazo. Sí. Eso. Ya, llevo pegado toda la semana cada vez que escucho policía. Digo, la policía. Oye, ya, retomemos entonces. Vámonos al resumen del capítulo. Como marquemos los puntos más importantes que quiera enfatizar. A modo de cierre, el TOC es un trastorno complejo. Nosotros conocemos la caracterización del TOC, conocemos que hay factores en comunes. Tienen muchas diferencias, hay muchos tipos de TOC, hay muchas variedades de TOC, por eso les recomiendo mucho la película porque muestra muchas variedades y hay muchas más. Por eso es importante conocer respecto a esto. Hay mucho tratamiento efectivo también, que se combina tratamiento psicológico con psicofármaco, con talleres, con terapia grupal, con terapia familiar. Y sobre todo la detección temprana es clave para que esta compulsión y estas obsesiones no se enraicen tanto, para que podamos trabajar sin la complejidad de tener que picar tan hondo, dijera. Eso grande represento como a modo de resumen. Ya, yo solamente les quiero, así como te acordaste de algunos datitos, yo me acordé de que en el caso particular de la historia del trastorno, una de las personas que más aportes hizo sobre el estudio psicopatológico de la obsesión fue Freud, aunque no lo crea Alan. Claro, es que le llamó mucho la atención porque podía diferenciar como la histeria donde tenía síntomas más psicosomáticos, y este trastorno tenía un condimento mucho más psíquico, donde lo vistoso del síntoma no estaba en el cuerpo, sino netamente en lo psíquico. Y él tiene algunas conferencias sobre el síntoma en sus obras completas donde intenta resumir lo que él ha ido descubriendo.
Así que en la historia de la psicopatología tiene ahí su granito de arena también en desarrollo respecto a cómo describe este problema, que ahora está sistematizado de otra manera. Claro. Pero como nos escuchan igual colegas o nos escuchan estudiantes de psicología, les dejo ahí como datito que en las conferencias introductorias, cuando habla sobre síntomas, tiene algunos apuntes sobre las obsesiones. Bien, buen dato, súper buen dato. Sí, es como historia de la psicología, así que igual... Siempre entretenido leer de eso. Sí, como nosotros lo hemos dicho, leer los clásicos de cualquier corriente siempre uno aprende de los clínicos más viejos, así que no, yo leo de todo un poco, así que... Bien. Ya pues, Alan, Eso un es. gusto conversar contigo como siempre. Igualmente, antes, si nos spoileas de qué se trata el otro capítulo. A mí me bajó lo psicosocial de tanto hablar de psicopatología, empecé a sentirme raro y dije, no, ¿sabes qué? Vamos a hablar sobre violencia intrafamiliar. Bien. Sí, es que veníamos demasiado con psicopatología muy dura, entonces dije, no, ¿sabes qué? Hablemos de violencia intrafamiliar porque más encima en salud pública es un elemento que también se ve mucho, Sí, Rafa. donde tenemos, no sé, harta prevalencia de trastornos de ansiedad, harta prevalencia de trastornos del ánimo, pero cuando está el factor violencia intrafamiliar, el manejo del caso, la evolución, el pronóstico se hace más difícil. Sí. Entonces, esa es la invitación. Próximo capítulo, violencia intrafamiliar. Excelente, entonces todos invitados al próximo capítulo. Ya nos van quedando poquito para cerrar esta temporada. Y bueno, una vez que lo vayamos subiendo todas las semanas van a estar en el canal de YouTube, en el canal de Spotify y quizás también en Apple. Van a poder escuchar los capítulos de Alianza Terapéutica de esta segunda temporada. Así que todos sus comentarios, todas sus dudas también en la propia caja de comentarios en nuestras propias redes sociales. Así que ahí vamos a estar escuchando, respondiendo. Claro, preguntas, sugerencias. Todo eso es bienvenido. Sí, ya pues. Nos vemos. Nos vemos, Orlando, que estés bien. Chau, chau. Chao.